el tesoro escondido. Hoy vamos a contemplar la perla preciosa, por la cual vale la pena perderlo todo. Es la bendita doctrina de la justificación. Si una persona que ha creído en Cristo puede siquiera ver el destello de gloria de esta bendita doctrina, no tendría ningún motivo para no centrar su vida en Cristo. Yo creo que muchos de los cristianos que viven una vida dividida, un cristianismo dividido entre el mundo y la iglesia, es porque no han contemplado esta bendita doctrina. Y yo oro para que sea el Espíritu Santo, el Maestro infalible que mora en nuestros corazones, que nos ayude a comprender esta gloriosa, esta bendita doctrina de la justificación. La única obra de justicia que Dios acepta para nuestra salvación. Vamos a orar, vamos a leer a Dios y que sea el Señor guiándonos a través de su bendita palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por este tiempo maravilloso. Gracias por el día de hoy, un día seco, comenzó siendo soleado y esperamos, Señor, en tu voluntad, porque tú eres un Dios soberano, infinitamente sabio, que agradó salvar a los pecadores por la locura de la predicación, y que la predicación, el mensaje que debe proclamarse, es la palabra de la cruz, que es locura para el que se pierde, pero para el que se salva. Esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, permítenos ver la gloria de la justificación, permítenos ver ese tesoro escondido, esa perla de gran precio, y que no hallemos en el mundo otra cosa diferente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de mis hermanos, de los que profesamos la fe, hemos aprendido que la palabra evangelio significa que buena noticia, y eso es correcto. Eso es correcto, ese es el significado etimológico de la palabra. El evangelio es la buena noticia. Ojo, no es una buena noticia como si estuviera rodeada de otras noticias que pudieran competir con ella, sino que es la buena noticia y no hay otro mensaje como este. Ahora, ¿qué anuncia la buena noticia? Bueno, esta buena noticia o la buena noticia anuncia en primera instancia la justicia de Dios, Romanos 1:17. Es decir, que este evangelio o el evangelio anuncia el carácter justo, recto de Dios. Dios es infinitamente justo y Él se opone y condena a todo lo que es opuesto a su carácter justo. Esto revela el evangelio. Es por eso que el evangelio, como dice Romanos 1:18 en adelante, pone de manifiesto también la ira de Dios contra los hombres, quienes, a pesar de que tienen ese conocimiento interno que Dios ha colocado en ellos porque son creados a su imagen y semejanza, y Dios se ha revelado a través de la creación, ellos se oponen a ese conocimiento. Y no solamente se oponen a ese conocimiento, sino que también se rehúsan a darle la gloria y a darle gracias. Es por eso, mis hermanos, que Dios manifiesta su ira. Pero también no solamente contra la humanidad que ha contemplado la revelación general de Dios, la creación, sino también contra un pueblo al cual se reveló de manera especial, el pueblo de Israel, quien recibió la ley de Dios escrita, pero que la quebrantaron deshonrando a Dios. Romanos 2:17. De manera que tanto judíos como gentiles, todos están ¿qué? Bajo pecado.
No hay justo ni uno, no hay quien cumpla la norma de justicia que Dios ha establecido, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y todos, absolutamente todos, desde Adán para acá, todos se descarriaron. Dice el profeta Isaías 53:6 que cada uno se apartó por su camino, alejándose más y más de Dios. Aún se hicieron inútiles, dice la escritura ahí en Romanos 3:12, aún se hicieron inútiles. Nadie puede hacer nada por sí mismo para obtener el favor de Dios, porque nadie puede hacer lo bueno en todo el sentido de la palabra. Al contrario, hace lo malo, y la razón de por qué el hombre vive, actúa como Dios, es porque no hay temor delante de sus ojos. Romanos 1:3-18. Y la conclusión de toda esta argumentación de Pablo es que todos están bajo pecado. Que el pecado ha sometido a toda la humanidad bajo su dominio. Ahora, Dios ha establecido una norma de justicia. Dios ha establecido una norma de justicia. Y ninguna persona ha podido alcanzar esa norma de justicia por sus propios medios. Ni los judíos que tenían la ley escrita pudieron cumplir esta norma de justicia, ni los gentiles, que a pesar de no tenerla escrita en un material de escritura, sino en la expresión práctica impresa en sus corazones, y que la conciencia les testifica que es malo que hacen o bueno, no pueden vivir conforme a ella. De manera que, dice Romanos 3:19, que la ley dicta sentencia a todos los que están dentro de sus límites, a todos los que están cobijados por ella. ¿Para qué? Para cerrarle la boca al pecador, para encerrar a todo el mundo bajo el juicio de Dios. La ley no justifica. Por ella nadie va a ser justificado. Nadie va a ser justificado por obedecer la ley, porque nadie puede vivir conforme a la ley. Y la función de la ley, según Romanos 3:20, no es salvar al pecador. La función de la ley es darle a conocer al pecador que es un pecador. Darle a conocer al pecador que es totalmente insuficiente para ganarse el favor de Dios por sus propios medios. Y mis hermanos, hasta aquí Pablo, hasta el versículo 20 de Romanos 3, que es lo que hemos visto, hasta aquí Pablo ha hecho una introducción al Evangelio. Esta es una introducción al Evangelio. Esta es como la puerta al Evangelio. Esta es la entrada al Evangelio. Esta introducción que hace Pablo del Evangelio deja a todo el mundo bajo ¿qué? Bajo condenación. A todo el mundo bajo el juicio de Dios por su propio pecado. Todo el mundo está condenado, y esa es la conclusión de la primera parte que Pablo enumera en la predicación del Evangelio. El hombre está condenado, no puede hacer nada por sí mismo para acercarse a Dios, que está perdido, totalmente perdido y sin ninguna esperanza en sí mismo. Fuera de Cristo el hombre no tiene esperanza. Fuera de Cristo el hombre está perdido. Mis hermanos, para los que les atemoriza predicar el Evangelio, esa es la forma bíblica de predicar el Evangelio. Esa es la forma bíblica de comenzar a predicar el Evangelio, para llevar a un pecador a que entienda, a que asimile, a que vea el Evangelio como lo que es, la buena noticia que tiene poder para dar salvación si cree. Ahora, yo sé que hablar de pecado hoy día es algo inapropiado para muchos que profesan a Cristo. Y mucho menos hablar de un Dios que está airado contra el pecador. Eso es algo repulsivo para muchos que dicen que se dicen ser creyentes. Pero como dijo un predicador, este fue y ha sido el modelo bíblico para conducir a los pecadores al arrepentimiento. Y yo creo, mis hermanos, que esta es la razón por la cual el Evangelio que hoy se predica no tiene poder. Esta es la razón porque
el evangelio que se predica hoy día no tiene la misma efectividad de aquellos que predicaron el evangelio hace 200 años, por ejemplo, en el tiempo de Spurgeon, en el tiempo de John Wesley, en el tiempo de Wycliffe. ¿Por qué? Porque muchos, en el intento de hacer este mensaje, esta noticia atractiva, le han rebajado su esencia. Le han rebajado su esplendor. ¿Y por qué? Bueno, porque ya no hablamos de pecado. Ya no hablamos de la condición pecadora del hombre, y mucho menos hablamos de la ira de Dios. Ahora hablamos de otra cosa más llamativa. Ahora hablamos del amor de Dios. Y hablamos de los planes maravillosos que Dios tiene para aquellos que tomen una decisión, que firmen una tarjeta o que hagan una oración. Y el resultado de esa forma de predicar otro evangelio diferente es que aquellos que profesan a Cristo no se les ve la efectividad del evangelio por ningún lado. Y no es porque el evangelio no sea poderoso, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 1:16. No es que el evangelio no sea poderoso, sino porque las personas están creyendo en un evangelio rebajado, en un evangelio light, un evangelio que no tiene poder. Y por eso no se les ve que hayan sido transformados por el evangelio. Muchos viven casi igual a como siempre han vivido, con la diferencia que ahora van a la iglesia de vez en cuando. O mejor, con la diferencia que ahora van a una iglesia a la carta, a una iglesia a su acomodo, a una iglesia donde nos sintamos bien, a una iglesia donde nos hablen de pecado, a una iglesia donde podamos seguir viviendo vidas normales y que nadie nos diga cómo debemos vivir. Pero también muchos han rebajado la efectividad o el poder del evangelio a la seguridad de que cuando mueran irán al cielo. Ojo, esta pregunta no es 100% infalible. Porque yo me temo que muchos convencidos que van a ir, que creen que van a ir para el cielo, se van a llevar una tremenda sorpresa cuando partan de este mundo y se den cuenta que nunca fueron verdaderos creyentes. Muchos, cuando tienen sus ojos aquí y los abran en la eternidad, se van a desengañar de ese evangelio light que creyeron por conveniencia. Porque fue un evangelio que, aunque suena bien, no tiene poder y no puede transformar. Es por eso, mis hermanos, que me es necesario que una y otra vez proclame el evangelio, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 2 y 3, reprendiendo, redarguyendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, por si quizá Dios concede a muchos un genuino arrepentimiento. Hasta aquí Pablo ha venido predicando el evangelio, afirmando que todo el mundo está bajo el dominio del pecado, que el hombre es un esclavo de su pecado, que el hombre es un pecador por naturaleza y por acción. O sea que no solamente su naturaleza es pecadora, sino que por eso comete pecado. El hombre es un pecador de nacimiento y lo que comienza a hacer de malo es el resultado de lo que es, de su esencia, de que es un pecador. El hombre es un pecador, el hombre habla y hace pecado. Y Pablo ha dicho en Romanos 3:19 que lo que hace la ley es callarle la boca al pecador que se cree bueno. Callarle la boca al pecador que se cree bueno.
Eso hizo el Señor Jesucristo en Mateo 19 con el joven rico. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando fue este hombre pensando que era bueno y que había guardado todos los mandamientos de Dios. Pero le dice el Señor, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ve, ya no lo por y ve, sígueme. Su Dios estaba quebrantando el primer mandamiento y por consecuencia todos. Pero su Dios era el dinero, no Dios. Y Pablo dice que en el día del juicio, Romanos 3:19, que la ley le calla la boca y le cierra la boca, dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice Pablo que en el día del juicio, cuando el libro de la ley sea abierto y los pecadores sean juzgados según sus obras, el pecador no va a tener ningún argumento para objetar la divina sentencia. Cuando Dios diga, malditos y al fuego eterno preparado para el día de sus ángeles, nadie va a poder decir ese día que Dios fue injusto al mandar al infierno, porque el libro de la ley va a ser abierto y les va a callar la boca a aquellos que van a ser condenados. Porque por las obras de la ley, por la expresión práctica de la ley, nadie será justificado. Nadie será declarado justo delante de Dios. Porque nadie ha podido cumplir al pie de la letra lo que la ley demanda. Pero la ley cumple su función en la predicación del Evangelio. La ley da a conocer qué cosa, el pecado. La ley lleva al pecador a que entienda, a que reconozca que es un pecador y pueda ver con objetividad la necesidad del Evangelio. Mis hermanos, este es el orden bíblico de predicar el Evangelio. Porque a menos que una persona no se vea a sí misma como Dios dice que es, un pecador culpable, un pecador que merece la santa y justa ira de Dios, y que se ve a sí mismo totalmente incapaz para escapar de ese juicio, si el pecador no ve eso, no se siente perdido, entonces no va a poder ver el Evangelio como lo que realmente es la buena noticia. La buena noticia. A menos que un pecador entienda que está perdido, no va a ver el Evangelio como el tesoro por el cual vale la pena renunciar a todo. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio. Nosotros debemos proclamar el Evangelio tal y como la Biblia nos lo enseña. Y luego de que Pablo pone en evidencia la pecaminosidad del hombre, desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, después de que pone en evidencia la pecaminosidad universal del hombre por condición y por acción, y lo deja sin ninguna esperanza en sí mismo, para librarse de la condenación que sus pecados merecen, solo hasta ahí comienza a hablar la buena noticia. La justificación por fe. Un tema que inicia en Romanos 3:21 y que se amplía hasta el versículo 21 del capítulo 5. Él comienza a hablar este tema mencionando otra forma de alcanzar la justicia, aparte de qué? De la ley. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren cómo conecta Pablo el asunto desesperanzador del hombre con lo que sigue. ¿Con un qué? Con un pero. Ese bendito pero. Ese es el mismo bendito pero que hay en Romanos, en Efesios 2, 1 al 8. Se encuentra en el versículo 4, allí. Efesios
2:4. En los versículos 1 al 3 dice que el pecador está muerto en delitos y pecados, que sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, siguiendo los deseos de su carne, haciendo por naturaleza los deseos de su carne, siguiendo sus pensamientos, y es por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, es lo mismo, un poquito más extenso. Dice, el hombre no tiene esperanza, el hombre no tiene esperanza, pero ahora, en este momento ya, aparte de la ley, es decir, sin relación con la ley, en lo que respecta a las demandas que Dios exige sobre el pecador, Dios ha manifestado su cosa. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando Pablo dice que aparte de la ley Dios manifiesta su justicia, no está queriendo decir que la ley no tiene relación con la justicia de Dios. No está diciendo eso. De hecho, en la ley Dios manifiesta que Él es ¿qué? Que Él es justo. Y en la ley Dios también revela que Él aborrece y se opone al pecado como consecuencia de ¿qué? De su justicia. De manera que no es que la ley no revele la justicia de Dios, la ley muestra la justicia de Dios. Y los judíos podían entender de esa manera el concepto de justicia. Ellos entendían de que Dios es santo y justo y que Él ha establecido una norma de justicia para castigar y condenar a los que la quebranten y aceptar y recibir a los que obran justamente de acuerdo a esa norma de justicia. Ellos entendían eso. Pero ¿sabes cuál es el problema con el pensamiento? Que si eso fuera así, si esa fuera la única forma en la que el hombre pudiera alcanzar la justicia de Dios, todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados. Judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque no hay justo ni uno. Pero ahora, dice Pablo, pero ya en este momento, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha evidenciado, se ha dado a conocer ¿qué cosa? La justicia de Dios. No la justicia de acuerdo a la ley, la cual demanda juicio, sino otra forma de justicia que no condena, sino que salva. Es una forma de justicia que salva al pecador culpable y digno de condenación. Y dice Pablo que esta justicia ha sido testificada por la ley y los profetas. Es decir, que no es algo nuevo que Él se ha inventado, sino que es algo que ha sido testificado por la ley y por los profetas. Es decir, que la ley da testimonio de esta forma de alcanzar la justicia. Ahora, ya nos dimos cuenta que en el versículo 19 Pablo habla de la ley, que la ley presenta todos los argumentos anteriores a partir del versículo 10 hasta el versículo 18. Y veíamos ahí que cuando Pablo habla de la ley no se está refiriendo al Pentateuco, porque no está citando ninguna cita del Pentateuco, está citando citas en su mayoría de los salmos y también está citando citas de Eclesiastés y del profeta Isaías. De manera que podemos entender aquí que la ley muestra toda la escritura, el Antiguo Testamento muestra esta otra forma de alcanzar la justicia de Dios. Y la primera referencia en la ley o en la escritura del Antiguo Testamento que habla de la justificación por la fe está en el libro de Génesis, en Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Le fue imputado, le fue puesto en su cuenta justicia solo ¿por qué?
por creer. Es decir, cuando Abraham creyó a Dios la promesa de que iba a tener un hijo y que su descendencia sería como las estrellas, aún a pesar de que las circunstancias eran contrarias, él ya estaba avanzado en edad, su esposa también, aparte de eso era estéril, ya no era naturalmente posible que ella tuviera un hijo. Abraham creyó a Dios y Dios lo contó a él como justo. Pero yo quiero que entendamos eso, porque esa promesa no era solamente, no tenía que ver o no encerraba solamente a Abraham, era la promesa del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Porque ese que iba a nacer de Sara y Abraham sería el que, por el medio del cual iba a venir ¿quién? El Salvador. Y Abraham no creyó. Y por eso le fue contado por qué. Por justicia. Por justicia. Dios lo contó como justo. Como también en el Salmo 32, versículos 1 y 2, allí el rey David dice que es dichoso, feliz, el hombre a quien el Señor no le atribuye lo que sus iniquidades merecen, sino que lo perdona sin demandar de él el pago de sus pecados. Y otra referencia está en el profeta Habacuc. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, allí dice que aquel cuya alma no es recta se jacta, el que no es recto se vanagloria de sí mismo, de sus logros, de su presunta bondad, pero dice también ahí el versículo, pero el justo por la fe vivirá. Esto es el testimonio de la ley y los profetas acerca de la otra forma de justicia, aparte de qué? De la ley. Y es la única forma por el cual el hombre es considerado justo delante de Dios. Esta es justicia aparte de qué? De la ley. Ahora, mis hermanos, yo creo que entendamos algo. Dios puede descargar su justicia conforme lo demanda la ley, porque tiene todo el derecho de hacerlo y Él es totalmente justo si lo hace, porque eso estaría de acuerdo a su carácter. Y de hecho, hay muchos que van a recibir lo que merecen sus pecados y rechazan a Cristo. Pero hay otra forma, sin descargar lo que la ley demanda sobre el pecador. Hay otra forma. ¿Y cómo puede ser esto? Una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo, siendo Dios justo, puede atribuir al pecador que es claramente culpable justicia sin tener en cuenta las demandas de la ley? ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, para responder esta pregunta, es necesario que leamos los versículos 22 al 26. Dice: la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en quién, en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en este tiempo su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos versículos vemos varias cosas con relación a esta forma de justicia. Primero, que esta justicia proviene de Dios, no del hombre. Dice, ¿la justicia de quién? De Dios. De manera que Dios es justo y es el Dios justo quien establece. Es Dios justo, el quien dio la ley que manifiesta su justicia, y es el Dios justo el quien estableció la manera en que el hombre puede ser justificado sin relación a la ley. Las salvaciones del Señor, Salmo 3:8, 1:9, la salvación proviene del Señor. Esta justicia proviene de Dios, no del hombre. Segundo,
El medio para que el hombre se apropie de la justicia, ¿qué es? La fe. Es la fe. Dice la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Eso quiere decir que solo hay una manera de obtener esa justicia. Una sola manera de obtener la justicia que proviene de Dios y que no tiene relación con lo que la ley demanda sobre nosotros. Es por medio de la fe. Ahora, aquí Pablo retoma lo que ya él había dicho en Romanos 1, 16 y 17, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también dice el versículo 27 que en el Evangelio Dios revela su justicia por fe y para fe. Como está escrito, más de gusto por la fe vivirá. De manera que la fe es el único medio para recibir esta justicia. Ahora, eso nos recuerda Efesios 2, 8, 9, que dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Donde la fe se deriva de ¿qué? De la gracia. Donde la fe corresponde a la gracia. La fe es dada al pecador, y podemos decir que la fe es colocada en el corazón del pecador por el agente operativo de la gracia, el Espíritu Santo, para que el pecador pueda creer con una fe que salva. Mis hermanos, la fe no causa la salvación. La Biblia no dice que una persona es salva por la fe, sino que es salva por medio de ¿qué? De la fe. No es que Dios da la gracia y el hombre de sí mismo cree. Porque el hombre que es esclavo del pecado, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, no puede creer por sí mismo de manera correcta para apropiarse de la justicia que Dios le ofrece. Si al hombre le correspondiera de sí mismo creer, entonces la salvación sería ¿por qué? Por obras. Y esto sería motivo de jactancia del hombre. Cualquiera podría llegar a decir, yo estoy aquí Dios por creer. Pero eso contradiciría totalmente Efesios 2:9. Dice que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie esté glorioso. De manera que la fe es el medio por el cual el hombre se apropia de la justicia de Dios aparte de la ley. La fe es un don de Dios, es la dotación que Dios da al hombre para que éste pueda tomar lo que Dios le ofrece. Un predicador decía que la ley es como la cuchara, la fe es como la cuchara. ¿Usted no se come la cuchara? ¿O sí? Si se come la cuchara, en un poco tiempo va a tener que ir al médico, le van a tener que hacer una cirugía porque no debía comerse la cuchara. Pero ¿qué hace la cuchara? Es el medio por el cual se lleva el alimento. Esa función cumple la fe. La fe es la dotación de Dios para que éste pueda tomar la justificación que Dios ofrece por medio de Cristo. Ahora, la fe tiene un objeto. Continúa diciendo el versículo. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Mis hermanos, la fe que salva no es una fe ciega, no es una fe indefinida, como bueno, creer aquí, creer allá, creer una cosa y en otra. No, sino que tiene que ver con una persona. Tiene que ver con la persona de Cristo, como dice Gálatas 2:16. Allí dice el apóstol, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿cuántos serán justificados? Nadie será justificado. Nadie. De manera que la fe tiene un objeto determinado. Ese objeto es Cristo y fuera de Cristo no es salvación.
Dice también Hebreos 12:2 que Cristo es el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Tercero, ¿a quiénes alcanza esta forma de justicia? Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que esta forma de justicia alcanza a todos los que creen en Cristo. Ahora, ¿por qué todos necesitan creer? Dice ahí porque no hay diferencia. Es decir, que todos están en la condición de perdidos y ninguno tiene esperanza en sí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo. Incluso, nadie puede salvarse por creer que Dios lo ama. ¿Cuántas personas hoy en día piensan que Dios los ama y que cuando mueran Dios no los va a castigar porque los ama tanto, que no los va a castigar por su pecado? ¿Cuántos? Y están bien convencidos que Dios los ama. Pero por creer que Dios los ama no van a ser salvos. Porque si Dios los salvara solamente porque los ama, Dios no sería justo. Y es que resulta que el amor y la justicia están equilibrados. Dios, porque ama al pecador, no lo va a salvar simplemente porque lo ama. Quiere establecer una norma de justicia y una forma de alcanzar esa norma. Una forma de justicia y una forma de alcanzarla. Ahora es cierto, mis hermanos, que este versículo dice que no hay diferencia, que todos necesitan creer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan creer, judíos y gentiles. Ya Pablo los ha puesto a todos al mismo nivel, pero no todos van a creer en Jesucristo. No todos. Ahora es cierto que muchos van a tener un mero asentimiento intelectual. Muchos van a tener un mero asentimiento intelectual. Y como dice Santiago, en Santiago 2:19, tienen una fe peor que la de los demonios, porque dicen creer en Cristo, pero no viven en consecuencia a lo que Cristo dice en su palabra. Tienen una fe muerta, pero no la saben. Y están convencidos de que porque hicieron una oración de fe, de que porque firmaron un papel, levantaron la mano en un campamento o en un retiro, ya son salvos en el salvo. Pero tiene una fe velocidad de los demonios. Porque los demonios saben que Dios es uno. Son mejores teólogos que muchos cristianos. Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Pero el que dice ser cristiano y lee la palabra y no es confundido por la palabra, no tiembla delante de la palabra, debería preguntarse si tiene la fe también. Solo los que creen genuinamente en Cristo, y ya vamos a ver cuál es el contenido de la fe en Cristo, van a recibir la justicia sin relación con la ley. ¿Por qué todos necesitan creer? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, aún han pecado por convicción y por acción, y el pecado los ha imposibilitado totalmente para alcanzar por sí mismo el propósito por el cual fueron creados, que es la gloria de Dios. El pecado nos privó, el pecado nos separó de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres, esclavos y libres, todos están en la misma condición de separados de Dios por causa del pecado. Mis hermanos, cuando Adán pecó, Dios lo sacó del puerto de él, pero él antes se separó de Dios. Antes de que Dios lo expulsara del huerto, ¿qué hizo Adán? Huyó de Dios por causa del pecado. El pecado lo separó de Dios. Y finalmente Dios lo echó de su presencia y puso en la entrada del Edén querubines para imposibilitar al hombre de volver a la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y desde ahí para adelante,
Todos hemos quedado privados de la gloria de Dios, naturalmente. Y la única manera de ser encaminados otra vez hacia Dios, llevados por ese camino perfecto, es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es. Ahora, si bien el objeto de la fe es Cristo, ¿qué tenemos que creer con respecto a Cristo? Bueno, que en Cristo somos ¿qué? Justificados. Versículo 24, la primera parte. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí llegamos a la bendita doctrina de la justificación, a la corona de la realeza divina, al diamante que brilla sobre todo el mundo, el tesoro que el pecador halla. ¿Y por qué la justificación es tan valiosa? Bueno, por lo que es en esencia. ¿Qué es la justificación? Bueno, justificación significa ser declarado ¿qué? Justo. Esa es la definición general de la palabra. Pero la justificación tiene que ver con un acto judicial. La justificación tiene que ver con un acto judicial, donde el pecador es colocado ante el tribunal divino, en el tribunal divino. ¿Y Dios es quién? Dios es el juez. Y el objetivo de ese juicio, ¿cuál es? Aplicar justicia. Bien sea para castigar al pecador o para justificarlo. Ahora, hay dos maneras de llevar a cabo ese juicio, de concluirlo. Por la ley. Es decir, que en ese juicio el libro de la ley se abierta y todo lo que la ley te mande sea leído allí y le sea reclamado ¿a quién? Al pecador. Ahora, ya dijimos que por esa vía, por la vía legal de la ley, nadie será ¿qué? Justificado, versículo 19. Todo el mundo es puesto bajo juicio, bajo condenación por esa vía. Pero hay otra manera, la cual solo puede venir ¿de quién? Del juez. Esta manera solamente puede venir del juez. ¿Quién es el juez? Dios. El juez justo decide voluntariamente, libremente, sin ninguna coacción o acto que le obligue o que lo motive a declarar justo al hombre, sino por su libre gracia declararlo totalmente justo, perdonándolo y aceptándolo en su presencia eternamente por la sola vez. Imaginémonos un juicio. Supongamos que tú estás en un juicio, Gabriel, está en un juicio, o sea que él le cometió al juez que está en el juicio la peor maldad, le mató lo que más quería. Todas las pruebas que están ahí sobre la mesa. Si el juez decide aplicar la pena capital, puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero resulta que el juez decidió voluntariamente, sin que él hiciera nada. Él es totalmente digno de juzgarlo, de condenarlo. Él es culpable. Y él decide perdonar. Pero aparte de eso, ese juez es el único. Entonces ahora envía al hijo a que asuma su plan. Pero aparte de eso, hay otra cosa más. Ese juez se lleva a Gabriel a vivir a su casa y lo tiene ahí viviendo de él. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No hubo ninguna coacción, no hubo nada en nosotros que motivara a Dios para que nos justificara, sino por su libre gracia Dios nos declaró totalmente justos, perdonándonos y aceptándonos en su presencia para siempre, solo por la fe. Por medio de la fe. El versículo 24 dice que esta justificación es ¿qué? Gratuita por su gracia. ¿A quién no le gusta la cosa gratis? Es decir, Dios no demanda costo alguno
del pecado. La justificación, mis hermanos, tiene que ver con declarar justos, totalmente justos, sin guardar ningún expediente anterior que tenga el culpable, que lo inculpe y que lo haga digno de condenación. Totalmente le quedan borrados todos los expedientes anteriores y los futuros también. ¿Y cómo? Gracias. Ahora, mis hermanos, esto nos lleva a una pregunta que surge del razonamiento humano. ¿Cómo puede Dios declarar justo al pecador culpable y seguir siendo justo? ¿No te hecho ustedes esa pregunta? ¿Cómo Dios puede declarar justo al culpable y seguir siendo justo? Si cualquiera sabe que el principio, la base de la justicia es condenar al culpable y librar de pena al inocente. Esa es la norma de justicia. Todo el mundo sabe este principio de justicia. Hasta la persona más sencilla sabe que dejar libre al delincuente y culpar al inocente eso es totalmente aberrante. Aunque en este país eso es el pan de cada día. Hay muchos delincuentes, criminales, libres ocupando cargos de honorabilidad, mientras que hay inocentes pagando condenas de delitos que no han cometido. Ese es el pan de cada día de este país. Hay muchos criminales libres jactándose de que son buenos y que por eso el juez no los condenó. Y es por eso que la justicia de los hombres es injusta y mediocre. Por ejemplo, la tarea de un fiscal, y si hay fiscal aquí, me perdonan, no quiero generalizar, pero la tarea de muchos fiscales, la tarea normal de un fiscal, es juntar todas las pruebas para castigar a quién, al culpable. Esa es la tarea del fiscal. Pero esa tarea de muchos es reducida solamente a buscar un culpable. No importa si es culpable o no. Y el propósito es cerrar el caso lo más rápido posible. Condenarlo en un tiempo récord. Y decir, acción de la justicia. Así no se culpable. Eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Ahora, si eso es aberrante en el caso de los hombres, no lo es para Dios. Claro que sí. De hecho, Dios dice en Proverbios 17:5 que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a quién, a Jehová. Ahora, si Dios dice esto en su palabra, y Él justifica a todos nosotros que somos impíos, ¿no se estaría contradiciendo? Ahora, Dios es el recurso. Él no necesita fiscales, porque nuestras almas están desnudas y abiertas ante Él, a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. No solamente de las acciones, sino de las intenciones por las cuales hicimos lo que hicimos. Y Dios aborrece al que declara justo al culpable. Entonces, ¿cómo es que Él nos declara justos sin quebrantar la norma de justicia que Él mismo ha establecido? Bueno, porque Él ha descargado toda la pena del pecado que recaía sobre nosotros sobre su propio Hijo. Mis hermanos, en el versículo 24, Dios, allí vemos que la justificación es gratuita para nosotros, es por su gracia, pero no lo fue para Dios. Para Dios fue tremendamente costosa, especialmente para su propio Hijo. Porque el favor de Dios para nosotros fue por medio de la redención. Dios tuvo que liberarnos. ¿Qué significa redención? La liberación de un esclavo o de un prisionero pagando el precio de su rescate. Mis hermanos, ya hemos visto que el hombre es un esclavo de su pecado. Romanos 3:9 al 20. El hombre es un esclavo del pecado. El hombre está sujeto a juicio. No puede liberarse por sí mismo de esa condición.
Entonces, ¿qué necesita el hombre? El hombre merece ser condenado. Eso es lo que merecíamos nosotros. Pero el hombre necesita otra cosa: redención. El hombre necesita ser redimido. El hombre necesita el precio de su rescate. Obviamente no puede pagar. Nadie de nosotros puede pagar el precio de nuestro rescate. De manera que Dios mismo pagó el precio de qué? Del rescate. Versículo 24, la segunda parte del 25. La redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó. ¿Y cómo pagó? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, mis hermanos, para que la justificación fuera gratuita para nosotros, para Dios fue costoso, porque Dios tuvo que dar a su Hijo el precio de nuestra redención. Dios tuvo que dar a su Hijo. Y dice que lo puso como propiciación. Otra bendita palabra en la obra salvadora de Dios. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Sacrificio satisfactorio. La propiciación es el acto por el cual la justicia de Dios es satisfecha. Mis hermanos, Dios es justo. Él es el juez justo y Él no puede perdonar al pecador sin exigir las demandas de su justicia. Él no puede. Ahora, si las demandas de la justicia divina hubieran sido descargadas directamente sobre nosotros, ya estaríamos en el infierno. Ya. Seguro. Lo único que nos quedaría era el infierno eterno. Pero Dios, para satisfacer su justicia y declararnos justos, tuvo que descargarla sobre alguien totalmente justo y sin posibilidad de pecar. ¿Y quién podría hacer eso? No un ángel. Dice Hebreos 2:17, 2:14. Dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y dice el versículo 15: y librar, esa es la palabra redimir, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo ¿qué? Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. No podía ser un ángel. No podía ser un ángel el que nos redimiera, porque los ángeles pueden pecar. No podía tampoco ser un hombre perfecto, porque no hay hombre perfectamente justo sobre la tierra que nunca peque. De manera que Dios decidió enviar a su propio Hijo, a Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo eterno que estaba con Dios antes del principio y que es Dios, para que tomara forma humana y se hiciera uno como nosotros, para venir a este mundo a vivir y a morir para satisfacer la justicia de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Cuando yo contemplo la doctrina de la justificación, es una corriente que me grita el cuerpo. Y yo le pido al Señor que la podamos ver con ese esplendor, para que vivamos para el Señor. El juicio de Dios, el Hijo de Dios, perdón, fue puesto como propiciación por el Padre. Dice el versículo 25, a quien Dios puso. Este verbo poner ahí significa proponer de antemano. Dice primera de Pedro 1:18, dice allí, primera de Pedro 1:18,
Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, a quien Dios propuso de antemano. ¿Como qué? Como propiciación, como el único sacrificio que satisfizo la justicia de Dios y su ira contra nosotros. Dice el versículo, por medio de la fe, es decir, por medio de la fe en la muerte de Cristo. A esto se refiere con la fe en su sangre. Cristo murió en la cruz del Calvario y fue allí, en esa cruz, y sobre su propio Hijo, donde Dios descargó todo el peso de su justicia que nosotros merecíamos por nuestro propio. ¿Y cómo podemos alcanzar los beneficios de la redención en Cristo? Por medio de la fe. Por confiar completamente en el sacrificio de Cristo. Por confiar que su muerte en la cruz es el único pago que Dios ha establecido y que coloca a disposición del pecador perdido, que se reconoce a sí mismo como perdido, para que pueda recibir la justificación sin relación con la ley, del cual solo puede hacer uso por medio de la fe. Y de esa manera, y esa es la bendita doctrina de la justificación. Ese es el tesoro escondido. Esa es la infinita sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1:18, que agradó a Dios salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Y también dice que los sabios de Dios, Primera de Corintios, dice Primera de Corintios, aquí dice el Señor en su palabra, dice allí Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a dar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y qué, sabiduría de Dios. Es la infinita sabiduría de Dios que inventó, que salió de su corazón, infinitamente sabio, esta bendita doctrina de la justificación, de salvarnos, siguiendo Él totalmente justo, salvarnos, descargando todo lo que nosotros merecíamos sobre su pecado. De esta manera, Dios prueba que Él es justo. Continúa diciendo el versículo, para manifestar en este tiempo que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De esta manera Dios prueba su justicia, la misma que fue atestiguada por la ley y por los profetas. Mis hermanos, yo quiero que entendamos esto. Esta forma de justicia siempre ha existido por el acto conclusivo, esta forma de justicia siempre ha existido, ya lo voy a probar. Pero el acto conclusivo de la justificación en el tiempo pasado aún no se había llevado a cabo. Por ejemplo, Abel fue justificado por la fe, no por el cordero que lo ofreció. Dice Hebreos 11:4, aquí Hebreos 11:4. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus buenas, y muerto aún habla por ello. No fue
declarado justo por el sacrificio que ofreció en sí, sino por la confianza puesta en la forma que Dios había establecido para ser aceptado. Mis hermanos, Dios en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, estableció de que era necesario el derramamiento de la sangre de un animal, ya fuera un cordero o un animal vacuno, para que el pecado del oferente fuera expiado o cubierto. Dice Levítico 17:11 que la vida de toda criatura está en su sangre, y Él mismo, Dios mismo, había dado la sangre al hombre para que éste la ofreciera en sacrificio para hacer ¿qué? Expiación. Es decir, para cubrir el pecado. Eso significa expiación. Pero estos sacrificios no eran en sí mismos suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, en Hebreos 10:1, dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, una proyección, no la imagen de la realidad, la realidad de Cristo. Esos sacrificios eran una imagen, era una proyección de la realidad. Estos sacrificios eran la proyección de un sacrificio mayor. Eran una sombra que no podían hacer perfectos una vez para siempre a los que los ofrecían. Por eso cada año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, tenían que ofrecer otro sacrificio cada año que les recordaba a estos judíos que no estaban totalmente limpios de pecado. Pero esa sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar el pecado, solo cubrían el pecado y lo mantenían cubierto a través del tiempo hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera Cristo. La imagen misma, la realidad misma. Y Cristo fue el sacrificio propiciatorio. Dice el versículo 25: a causa de haber pasado en su paciencia los pecados que pasaron. Mis hermanos, Dios es justo. Y Él contuvo el juicio sobre los pecadores del Antiguo Testamento, no porque eran hijos de Abraham, no por el sacrificio en sí, sino porque cada oferente, en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios había establecido de cómo tenía que ofrecerse el sacrificio, y confiando no en el animal, sino en Dios, quien lo había establecido de esa manera, confesaba sus pecados. Y Dios pasaba por alto sus pecados. Dios miraba al que ofrecía ese sacrificio y pasaba por alto sus pecados, pero ponía su mirada en el tiempo futuro, al sacrificio de su propio Hijo en la cruz, quien como Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Bendita doctrina de la justificación. Dios es justo. Y Él no podía librar de la pena a ningún pecador simplemente por ofrecer un cordero. Si esto hubiera sido así, Dios hubiera dejado de hacerlo. Dice el versículo 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, esta bendita sabiduría de Dios, este bendito propósito divino, al soportar con paciencia el pecado de los santos del Antiguo Testamento, para manifestar en este tiempo su justicia en la cruz de Calvario, a fin de que Él sea ¿qué? Oh, mis hermanos, yo leyendo esto, estudiando este texto, yo podía imaginarme en este momento a los santos del Antiguo Testamento delante de la presencia de Dios,
contemplando desde el cielo lo que Dios hizo para salvarnos a ellos, estallando en alabanza y gloria eterna al Señor, porque esta es la bendita sabiduría de la cruz. Y el propósito, justificar al que es la fe de Jesús. Mi amigo, tú no puedes estar delante de Dios por tus obras. No puedes. Ninguno ha podido hacer eso. El versículo 4, el capítulo 4, es una ilustración de cómo Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Nadie puede salvarse, nadie puede ganarse, nadie puede comprar la salvación. Tú necesitas venir al Señor. Tú necesitas creer que eres un pecador, porque eso es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estás perdido, no tienes esperanza por ti mismo, pero si te presentas delante de Dios por ti mismo, serás condenado. Serás condenado. Vas a escuchar la divina sentencia de aquel que ha rechazado cuando Él venga en su gloria, diciendo: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cree en Cristo, mi amigo. Cree en Cristo. Allí Dios te muestra su justicia al perdonarte, al declararte justo, porque Él ya descargó la pena de tu pecado sobre su propio Hijo. Pero mi amigo, si rechazas a Cristo, vas a enfrentar el juicio y la condenación eterna, porque has rechazado al único sacrificio que el Dios justo acepta para salvarte de tu pecado. El único sacrificio que Dios acepta para salvarte de la condenación justa que tu pecado merece. Ven aquí. ¿Y tú que dices que era Cristo? Tú que dices que eres cristiano, ¿cómo vives en consecuencia a esta bendita obra de Dios? Fuiste justificado gratuitamente. Tú no tuviste que hacer nada. Pero aún el pecado que tú consideras más mínimo, le costó al Hijo de Dios su vida, su preciosa sangre. Dice la Biblia en Gálatas 3:3. A mí me perdonan, hermanos, pero yo hablo del Evangelio. Yo no puedo hablar del Evangelio siendo pasivo. Dice Gálatas 3:3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo te hizo maldición por ti. ¿Cómo vives tú en consecuencia a eso? Si la bendita doctrina de la justificación no nos mueve, si el Espíritu Santo no nos permite ver el brillo de esta bendita doctrina, la gloria de la justificación, y no andamos en consecuencia, deberíamos preguntarnos si estamos dentro del grupo que el Señor dice nunca conoce. ¿Qué Señor nos ayuda? ¿Qué Señor nos ayuda? Dice 1 Corintios 6:20. Dice 1 Corintios 6:20. Ya voy a terminar el último versículo. Porque habéis sido comprados por precio. Ya sabes cuál es el precio. Tú que te dices un hijo de Dios, llegaste a ser hijo porque Dios tuvo que pagar un precio. Ese precio es su Hijo, la sangre de su Hijo, la sangre de Cristo, la sangre carmesí, la sangre real, la sangre divina. Fue pegada en este madero sucio, en este madero cortado por un impío que planeó la muerte del Salvador.
Dios te compró. Y dice ahí, glorificar, exaltar, vivir ahora para Él. Vivir para Dios, con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, lo que hagas, tus deseos, tus emociones, tus metas, tus sueños, deben ser para glorificar a Cristo. Porque eso le pertenece a Dios, porque lo compró. ¿Cómo vivimos entonces? Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que nosotros podamos contemplar el destello de la justificación. Oh Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio y que muchos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Que muchos vengan a Cristo. Que muchos contemplen lo que Dios hizo por ellos y crean genuinamente en ese bendito sacrificio propiciatorio, donde el Señor satisfizo su justicia. Porque si el Señor satisfaciera su justicia en nosotros, nos mandaría al infierno, que haría totalmente justo. Pero es por amor. Pero es para manifestar su justicia a través de las escrituras. Envió a su Hijo en el tiempo de Dios, en el tiempo de los hombres, para morir de una vez por todas por todos los que han creído en Él. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, yo ruego, yo te clamo, Dios, y yo le pido a esta persona, te clamo, Señor, que tú toques tu vida con el Espíritu Santo, lo convenzas de pecado, justicia y juicio, y lo traigas a mí. Te ruego, bendito Dios, que esa persona, si hay alguien que todo no tiene a Cristo, que lo atraigas, Señor, con el Evangelio. Porque si no creen al Evangelio, no van a creer en nada más que van a ser condenados. O sea, aquellos que aún que no muestran una vida de gloria para Dios, una vida para glorificar a Dios. Como dice 2 Corintios 3:5, examinados nosotros mismos estamos en la fe. Que nos examinemos si realmente estamos en la fe. Porque el día que pasamos de este mundo va a ser demasiado tarde. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús.